Bienvenidos todos a este día tan especial, un día en el cual podemos estar en su presencia para honrarle y para adorarle. Bueno, no estoy seguro que los niños van a bajar. Los pequeños van a bajar, los más pequeños van a bajar con nuestra hermana Sigrid. Amén. Vamos a permitir que bajen. Amén. Pues mientras los niños bajan, queda una todavía, es para decirles que el día jueves, tradicionalmente ustedes saben que hacemos una media vigilia, nos reunimos acá, porque como también ustedes saben, el día 31 es el día mundial, históricamente, es seleccionado por el reino de las tinieblas para hacer sacrificios, para clamar a su Dios, Satanás, para buscar la forma de cómo afectar los planes, propósitos de Dios, cosa que es ilógica. Nada puede afectar su voluntad y su plan. Y hay muchas cosas oscuras y hay mucho daño a la sociedad. Es realmente una época sombría, una época que deja una mancha en la huella de la historia humana. Entonces nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo, muchas iglesias se reúnen para orar, para interceder, para clamar a Dios, para que Dios pueda interceder y Dios pueda hacer su voluntad. Y alguien puede decir, pero Dios la puede hacer sin orar. Realmente Dios es todopoderoso, soberano. Usted lo ha estado explicando. El Señor mismo Jesús decía que si no amamos a alguien que podemos ver como nuestro prójimo, nuestros familiares, tampoco podemos amar a Dios. Y que nosotros tenemos la responsabilidad de orar los unos por los otros, porque Dios actuará en ese contexto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que la iglesia de Cristo está puesta como sal y como luz para promover el reino de Dios y como sal para preservarlo, como sal para darle sentido, darle esencia, y también como sal para de alguna manera purificar y neutralizar los efectos contaminantes. Saben que la sal era un preservante, un conservante, es un antibacterial, hasta fungicida, todo eso. Entonces la iglesia de Cristo hace esa función con la oración. Es una responsabilidad de la iglesia de Cristo. Se supone que nosotros deberíamos amarnos a nosotros y amar a los demás en ese orden. Y no demostramos que nos amamos si no pedimos a Dios, porque su gracia, su bendición, su misericordia, su bondad, su justicia, su discernimiento, todos sus atributos se reproduzcan en nosotros. Si alguien no busca vivir para Dios ni hacer su voluntad, no se ama. Alguien que vive sin Dios en la vida no tiene amor por Él, porque Él no se propone, no quiere, no pretende, no desea ser la mejor persona que puede ser, pero más que eso, ser alguien que pueda honrar y adorar a Dios. Y si alguien no se ama a Él y tampoco ama a su prójimo, ¿dónde vamos a llegar? De hecho, el que no ora por su prójimo es egoísta, no tiene amor por los demás. Y el Señor, al ponernos su amor, Él entiende que nosotros vamos a orar por nosotros y por los demás. Y así es que Él va a operar. Es una responsabilidad de la iglesia. Por eso nosotros como iglesia, hermanos,
nos reunimos para interceder, para orar, para clamar por aquellos que están en esclavitud del pecado y por nosotros, hermanos, para que Dios nos liberte de cualquier intención del corazón de nosotros a desviarnos, a ser perezosos en las gracias de Dios, a no tener interés en crecer en Él. Es una responsabilidad de cada uno orar. Y nos reunimos para ese día para orar, porque la iglesia tiene una gran encomienda, hermanos, más grande de la que nos imaginamos. Cuando una iglesia se postra y ora y clama a Dios, Dios hará maravillas. No es el tema de la predicación, no estoy predicando, solo estoy anunciando el jueves, pero en Israel usted puede ver la historia del pueblo. Siempre que Dios dio una victoria, que Dios respondió, había por lo menos un hombre orando e intercediendo. Porque si alguien quiere un favor de Dios, tiene que clamar por ese favor, pedir ese favor, es un favor. No porque Dios necesite, deja que clamen ahí, déjame ver cómo es que clama. Vamos, no, hermanos, es que si no pedimos por el favor de Dios, quiere decir dos cosas. ¿Sabe cuáles son? Número uno, nosotros no reconocemos que necesitamos aquello que deberíamos pedir. No lo entendemos, no lo reconocemos. Entendemos que en nuestra arrogancia y orgullo podemos hacerlo. Y número dos, si Dios nos da algo que no reconocemos por lo que no pedimos, no lo vamos a valorar. Alguien decía, lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Pero es un dicho muy sabio y que de alguna manera se relaciona con lo que estoy explicando. Usted le va a dar valor a algo en la vida, es algo que usted se esfuerce, algo que usted se dedique a conseguir, algo que le va a dar un buen uso, algo que usted valore. Entonces, hermanos, cuando oramos por algo, estamos reconociendo eso, que solo en Dios podemos recibir lo bueno. Y número dos, lo vamos a valorar. Mal hiciera Dios, y nunca hace Dios mal, si nos dé algo que nosotros no le damos importancia. Creemos que no lo necesitamos. ¿Sabe qué va a pasar? No le vamos a dar valor. Así que nosotros venimos el jueves para clamar, para orar, para interceder por nosotros y por aquellos que necesitan la protección de Dios. Bien, mis hermanos, hemos estado hablando sobre los atributos de Dios. Vamos a comenzar ya la grabación. Voy a pedir, hermano Alexis, si nos ayuda. Aquí está él. Ya pronto esperamos, gracias hermano Alexis, que para la próxima semana estaremos transmitiendo con los recursos tecnológicos que el Señor nos está ayudando a conseguir. Estamos teniendo la ayuda de Natanael. Él y el hermano Jensi están por ahí atrás, allá arriba, y estamos esperando que el Señor nos ayude en ese proceso y que pueda mejorarse la transmisión, y los hermanos que nos ven en otros lugares y los que ven en forma diferida puedan recibir algo, y voy a decir un cliché mercadológico, como ustedes merecen, para que se oiga bonito. Vamos entonces, hermanos, a estar en pies por un momentito y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, en el versículo 17. Hemos estado hablando acerca de los atributos de Dios, pero hoy, como es el mes de la Reforma, vamos a hablar sobre la Reforma y vamos a saber qué es la Reforma, de qué se trata, qué fue y hasta cómo ha impactado en nuestros días. ¿Qué reforma? La Reforma protestante. ¿Pero qué es eso? Bueno, ya lo vemos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Los hermanos que están
viniendo a los estudios bíblicos sobre los libros del Antiguo Testamento, saben de dónde Pablo sacó esta expresión que vamos a ver aquí al final. Y saben que fue del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y aquí leemos lo que Pablo decía en el libro que escribió a los romanos. Decía, Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Te honramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias por todo el amor, la misericordia y la bondad derramada en nuestras vidas, por todas las bendiciones, pero te queremos dar gracias también, Señor, por ser fiel, aun cuando muchas veces nosotros somos infieles. Tú permaneces siempre fiel. Gracias, Señor, porque estamos convencidos de tu amor y tu Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido llamados por ti para vivir, Señor, como hijos tuyos, como parte de tu iglesia, de tu reino. Queremos pedirte ahora en este momento, Señor, que por tu misericordia, tu Dios nos ilumine para que podamos, Señor, exponer esta palabra. Sin tu ayuda no podríamos hacerlo. Y también que prepare nuestros corazones para recibirla. Padre Santo, el justo por la fe vivirá. Y ayúdanos a vivir por fe, porque el Evangelio es por fe y para fe. Te pedimos, Dios, que tu consejo sea fundado en nosotros. Por Jesucristo, amén, amén. Dios le bendiga, pueden sentarse todos. La Reforma Protestante. ¿Qué es eso? Bueno, es un término compuesto de dos palabras, reforma y protestante. La palabra reforma quiere decir cambio, mejora, transformación. Y la palabra protestante, eso lo sabemos bien todos nosotros, porque si hay algo que el ser humano hace es protestar en la vida. Protesta hasta cuando tiene que dar gracias. Somos protestantes por naturaleza. Nosotros los seres humanos, sobre todo aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, se les dificulta ver una razón por la cual dar gracias, por la cual honrar a Dios, por la cual mostrar a Dios en su vida, el carácter de Dios. Al ser humano se le dificulta ser humilde, ser obediente. Al ser humano se le dificulta que su vida, sus acciones sean fundamentadas en el amor y por amor. De otra manera, hermanos, eso hace que el ser humano siempre tenga o una queja o una protesta y proteste. Ahora la pregunta es, ¿tiene sentido, tiene razón la protesta humana? Hay cosas por las que deberíamos protestar. Increíblemente, las cosas por las cuales deberíamos protestar en ocasiones son por las cuales no protestamos. Y la Reforma Protestante, en el 1517 pasó un evento interesante, pero antes de llegar ahí, yo quiero señalar, hermanos, que Dios siempre ha protestado por él. Dios es un Dios protestante que protesta por el pecado del hombre, por la desviación. Siempre que Dios llama al arrepentimiento, siempre que Dios proclama juicio, está protestando. Está protestando porque el hombre se aleja, es desobediente, porque el hombre está enfocado en otras cosas y las prioridades de su vida están desviadas y Dios protesta por eso. La primera protesta del evangelio protestante se dio en el huerto del Edén. Hermanos, Dios se levantó y cuando vio
la desobediencia de Adán y Eva, protestó y le dijo: ¿pero qué han hecho? ¿Cómo han podido hacer eso? ¿Quién les enseñó que ustedes podían desobedecer o que las consecuencias de la desobediencia no serían tales? ¿Quién les dijo eso? Dios protestó por eso. Protestó cuando Caín fue a llevarle una ofrenda y a ofrecer sacrificio, a comunicarse con él, y le dijo: yo no voy a aceptar esa ofrenda, porque esa ofrenda no viene de parte de un corazón que me reconoce como Dios, de un corazón dispuesto a agradecer la existencia misma del ser humano. Porque, hermanos, es que el agradecer a Dios debería comenzar por la razón de que existimos. Si alguien existe, eso debería ser una razón para agradecerle a Dios, por el simple hecho de existir, independientemente de las circunstancias en las cuales existe. Entonces, Caín fue allí con arrogancia, con petulancia, con orgullo, con irreverencia, con soberbia, a llevar una ofrenda, como quizás porque le enseñaron a Adán y Eva, quizás porque veía a Abel, porque Dios había puesto en su corazón. Él entendía que debía haber un espacio en el cual él agradeciera a Dios por todo lo que había allí, todo el huerto que podía comer, que podía vivir, pero no lo hizo de corazón. Por eso dice la Biblia que Dios ama al dador alegre, el que ofrece a Dios. Y la gente nada más usa ese versículo cuando se relaciona con dar una ofrenda o dar dinero. Hermanos, se refiere, también implica, si Dios ama a alguien que da alegremente algo material que a propósito es de Dios y lo producimos con las capacidades que Dios nos da, ¿cómo Dios no amará a alguien que ofrenda su propio corazón? Alguien que ofrenda todo el tiempo que tiene para las cosas que hace, hacerla para bendecir y para honrar a Dios. Obviamente, Dios amará profundamente a alguien que se dé por entero y luego entonces dé a Dios u ofrende a Dios todas las cosas que tiene. De manera es, mis hermanos, que ciertamente nosotros tenemos que entender, darnos cuenta, comprender que cuando venimos delante de Dios debemos procurar que no haya un rechazo delante de Dios por lo que traemos, porque el punto no es dar a Dios, ofrendar a Dios, traer a Dios, es también cómo lo traemos. ¿Con qué disposición, con qué deseo, con qué pasión, con qué interés? Dios va a protestar si lo que traemos delante de Él es medalaganariamente, si me sobra tiempo, si puedo, o a regañadientes, como dicen. Eso no tiene como mucho sentido, regañadientes, pero es una expresión que quiere decir como bajo protesta. Yo doy para Dios algo porque no me queda otra, o porque me van a ver mal, o porque tengo que hacerlo, o porque no hay en el corazón del ser humano regularmente, hermanos, una pasión, un interés, un propósito, un amor, una actitud que produzca el hecho de ofrendar a Dios algo, alegría. Que yo esté alegre de poder apartar un tiempo para Dios, usar mis talentos para promover su reino, para promover su gracia, su bendición, su sacrificio, para hablarle a otros de Cristo. No hay un placer, y el término bueno, el significado bueno del término placer, no hay una satisfacción plena muchas veces en personas que traen a Dios su vida, sus planes, sus propósitos. Es como si la gente estuviera esquivando a Dios. No vaya a ser que a Dios no le guste esto.
déjame ni orar por esto. Por esto yo no oro, porque si va a Dios le coge con que eso no se dé. Hermano, ojalá, hermanos, que todo lo que usted piense, quiere o desee, usted lo ponga en manos de Dios. Y si Él no lo quiera, usted no lo quiere tampoco. Entonces, usted ve la historia y Dios siempre presentó protesta, porque Dios presenta protesta cuando nosotros, ¿saben qué? Protestamos contra sus mandamientos, sus estatutos, sobre su sistema, sobre sus ordenanzas. El ser humano protesta en la medida que desobedece, que está desinteresado. Dice la palabra, me buscaréis y me hallaréis, le dijo al pueblo, cuando me busquen de todo corazón. Cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, hermanos, nosotros no vamos a protestar por nada. No vamos a hacer nada megalaganariamente, mecánicamente, sin desinterés. Lo vamos a hacer con el corazón, con pasión. No habrá nada que se oponga, que me detenga a que yo use el tiempo de la mejor manera para ofrendarlo y glorificar a Dios. Cuando usamos el tiempo de manera inefectiva, inapropiada, incorrecta, en actividades que no glorifican a Dios, que no pueden ser prioritarias en nuestras vidas, estamos indirectamente protestando contra lo establecido por Dios, y Dios va a protestar contra nosotros. Podemos ser protestantes, pero protestantes a veces de la verdad de Dios. Después, pasando, como decía el análisis, Dios protestó cuando se levantó Nimrod, después de Caín, y quería establecer un sistema en contra de lo que Dios había establecido, conforme a su corazón. ¿Qué Dios dijo? Que llenemos la tierra. Yo digo que no. Vengan, vamos a hacer una torre que suba hasta el cielo, en una ciudad, en la torre de Babel, al lado de Nínive, que fundó después. Vamos a hacer esa torre para que si Dios nos esparce, podamos ver y volver, porque nosotros queremos oponernos, enfrentar, queremos desviarnos del camino que Dios ha trazado, de sus ordenanzas. Es como si en el corazón del ser humano hubiera una intención marcada, firme, decidida, planificada, formal, estructurada y, hermanos, acorazonada de ir en contra de lo que Dios ha establecido. Después vamos más adelante y encontramos a Noé y a Dios protestando por el pecado. Usted va a Génesis 6, capítulo 5, y usted encuentra que la maldad de la humanidad era tanta, que dice que subía de punta delante de Dios. Y el texto da la idea de que fue como una flecha que tiraron. ¿Usted ha visto una flecha? Eso no es la película china que pueden agarrar la flecha. Pero hermano, la flecha va tan rápida que eso es una cosa impresionante. Un disparo, una flecha. Así subía la maldad del hombre delante de Dios. Y Dios protestó. Y Dios dio un juicio a esa sociedad, a esa generación. Y lo destruyó a todos, excepto a Noé y a su esposa y a los hijos de su esposa, porque Noé no podía quedar solo. Yo no sé si esos muchachos o esa esposa, quizás sí, hermano, pero se salvaron 8 nada más, porque Dios protestó contra esa generación que era mala y perversa. Y así usted sigue, encuentra a Abraham y a Dios diciéndole a Abraham: ven a tu tierra que yo te mostraré, porque haré de ti un pueblo. Porque yo quiero un pueblo separado, santo, como hemos estado hablando de la santidad de Dios. Para mí, aparte, que no se mezcle, que no sea igual que ellos, que no tenga sus principios de vida. Dios protesta contra, después del diluvio, todo lo que pasaba. Y dijo, no un solo hombre, saqué a Noé, yo voy a hacer un pueblo. Y hermanos, increíblemente, Dios hace un pueblo y encuentra a Abraham, a Moisés, siempre con un dolor de cabeza. Pueblo que le dio dolor de cabeza a Moisés. Al punto de que dijo: Señor, mira, yo no aguanto más de tu pueblo. Y entonces Moisés le decía, porque Dios le decía: tu pueblo tal cosa. Y decía
Moisés, no, tu pueblo. Mira, quítame de la tierra, porque es que este pueblo, un pueblo terco, un pueblo sin fe, un pueblo que ve los milagros, ve a Dios obrando y no tiene fe, no doblega su corazón, no entrega su corazón a Dios. Igualmente, hermanos, nosotros a veces vemos la palabra, vemos todo lo que la historia, y todavía nos da brega confiar en Dios, dedicarnos a Dios, entregarnos a Dios, que nuestra pasión sea Dios, buscar al Señor y con todo el interés estar vigilante de que en mi vida no haya nada que no provenga de Dios y no hacer nada que no glorifique a Dios. Y Dios protestó contra ese pueblo. Quítate, Moisés, que lo voy a destruir a todos. Hermano, yo creo que hasta Josué se iba a ir ahí. Pero Moisés se puso adelante. No, Señor, van a decir después que tú eres, que para eso lo sacaste. Pero Dios protestaba, hermanos. La protesta es necesaria cuando hay injusticia, cuando hay desviación, cuando hay mezcla de la verdad y de la palabra. Y el corazón de usted debería, en la mente suya, hermanos, le voy a decir este secreto. Su mente, si está llena de la palabra, se va a parar y va a protestar contra su corazón cuando su corazón quiera desviarse. Cuando su corazón quiere involucrarse en cosas que no agradan a Dios, que no honran a Dios, que no glorifican a Dios. Su mente sí está llena. Por eso Romanos 12, 1 y 2 dice que renovemos nuestra mente, que la llenemos de su palabra, porque es la que nos va a dar dos cosas, hermanos: los criterios y el discernimiento. Los criterios para poder establecer qué nos conviene, qué no nos conviene, cuándo vamos desviados. Y el discernimiento, hermanos, para que nosotros sepamos qué hacer. Yo voy mal, no me conviene. Está bien. Y ya, entonces, ¿qué hago? El discernimiento nos ayuda y nos guía, lleno de la palabra de Dios, por dónde debemos ir y qué debemos hacer. Entonces, Moisés tuvo muchos problemas con ese pueblo. Y Dios le dijo: mira, este libro de la ley que hoy te doy, estos mandamientos, tú, le digo al pueblo, los llevarás por el camino, cuando comas, cuando te duermas, se lo enseñarás a sus hijos, lo repetirás. Por eso en Israel los niños a los 12 años podían repetir el Antiguo Testamento, sobre todo los salmos los repetían de memoria. ¿Saben, hermanos, que Dios protesta cuando no vivimos conforme a su palabra? Y claro, para vivir conforme a su palabra hay que tenerla en el corazón, en la mente, y que ella guíe nuestro corazón y que domine nuestra voluntad en cuanto a lo que vamos a hacer. Y así usted sigue mirando, hermanos. La lista sería larga y el tiempo no me daría en el sermón para ver todo lo que pasó. Josué un día se paró delante del pueblo al final del libro, porque al comienzo del libro Dios le dijo a Josué: Josué, te voy a dar la clave. Hermano, y esta clave se la voy a dar a ustedes gratis. Oigan bien. Él le dijo: no se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que te vaya bien. Para que todo lo que tú emprendas te vaya bien. Y la bendición de Dios esté en tu vida. Hermano, usted quiere que todo lo que usted haga le vaya bien. Llénese de la palabra de Dios y que en su camino usted ande en ese camino, porque ella es lumbrera a nuestro camino, a nuestro paso, por donde vamos. ¿Y saben qué va a pasar? Nos irá bien en todo. ¿A usted le va mal en algo? Bueno, ya usted hoy descubrió por qué. Claro, vamos a poner claro qué es que nos vaya bien. Porque alguien puede pensar que nos vaya bien es manejar un Porsche rojo o amarillo. Es tener una casa con piscina, jacuzzi, con un baño térmico, con un sauna. Necesariamente eso no es que nos vaya bien. Y mira que dije necesariamente, porque eso podría estar incluido en la lista, pero no es necesariamente eso. Es que nos vaya bien de acuerdo a su propósito, a su voluntad, a sus planes. Eso es que nos vaya bien, que nosotros crezcamos espiritualmente.
alguien puede medirse que le va bien cuando su vida espiritual crece. ¿Y qué dijo Josué después que Dios le dijo eso en el primer capítulo, en los versículos del 6 al 9? Que usted lo vea al final y le dice al pueblo, ustedes decidan qué hacer. Porque yo quiero protestar hoy delante de Dios contra ustedes. Que ustedes siguen teniendo ídolos de Egipto, ídolos a los cuales Dios destruyó y Dios castigó y Dios se enfrentó con 10 plagas. Cada plaga estaba enfrentando un Dios que Egipto tenía. El Dios del Nilo lo llenó de sangre. Hasta los primogénitos que eran considerados Dios, un Dios, los mató a todos. Y ese pueblo de Israel en la tierra prometida que Dios le prometió y le cumplió, seguía adorando a sus ídolos. ¿Y saben qué le dijo Josué? Yo protesto contra ustedes. Si ustedes quieren, sigan adorando a su mente, a su corazón, lo que le dice su mente y su corazón, y a esos dioses, a esos ídolos. Sigan pensando, adorando el dinero, sigan adorando la distracción, sigan adorando el placer, sigan adorando el confort, sigan adorando la pereza, sigan adorando el orgullo, sigan adorando un Dios que ustedes han creado. Y él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, si usted sigue por ahí, ve a Daniel, ve a Sadrach, a Mesach y a Abednego que protestaron. Ve a todos los profetas protestando, dando un mensaje de Dios en contra de un pueblo desviado. La protesta tiene que ser, el que tiene a Cristo tiene que protestar cuando ve el pecado, cuando ve una conducta equivocada, cuando ve a alguien que no está cultivando su vida para glorificar a Dios, está desperdiciando su vida, que no usa sus dones y talentos, sus capacidades para conocer a Dios, para nutrirse de su palabra, para acercarse a Él, para dar por gracia lo que por gracia ha recibido, para tener un corazón conforme a Dios, para crecer hasta la medida de la estatura del varón perfecto. Cuando ve a alguien que su vida o él mismo no está guiada por el Espíritu Santo, debe protestar. Ahora, usted sabe cómo un cristiano protesta ante el mundo, ante todo lo que le rodea, dando su palabra. ¿Cómo es que Dios le dijo al pueblo? Estos mandamientos que hoy te doy, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Se lo digo a Adán y Eva, se lo digo le dio una orden a los hombres cuando Nimrod tomó esas decisiones. Puso a Noé a predicar por casi 100 años. Dicen 120, saquen la cuenta, usted llega a su casa y compare. Pero el punto no es ese, hermano. No vamos a discutir por 20 años. El punto es que la palabra de Dios es la forma que el cristiano tiene para protestar contra su propio corazón y contra lo que le rodea y contra el pecado. Los profetas Dios los usó para que protestaran. Y Juan el Bautista llegó protestando, diciendo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? Que la gente no estaba en la condición adecuada para aceptar y vivir en el reino de Dios, para ser parte de ese reino, para promover ese reino, para buscar ese reino. ¿Y qué le dijo? Arrepiéntanse primero y conviértanse. Hermano, hay que hablar del arrepentimiento. El ser humano tiene que chocar con esa pared. No todo está bien, no todo está bonito, no lo mejor está por venir. Dios lo único que nos promete es prosperidad, que todos vamos a estar bien, que hermano estamos en una nube. No, hay que hablar de arrepentimiento, porque la violación a los estatutos de Dios es un pecado y es un rechazo de Dios, y tenemos que arrepentirnos de eso cada día. De manera es que Juan el Bautista vino diciendo eso, protestando. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo que habrían 3 cosas por las cuales teníamos que protestar. ¿Saben qué dijo Jesús? Miren, vendrán falsos cristos. Hay que protestar contra ellos y rechazarlos. Una forma de protesta es usted rechazar el pecado, lo malo, la falsa doctrina, lo que no agrada a Dios, lo que es complaciente con el mundo, lo que es débil ante el llamado de la fortaleza de la relación del hombre con Dios y su reconciliación. Él dijo, vendrán falsos cristos, falsas religiones, que él mismo dijo, mira,
tienen apariencia de piedad, pero por dentro, hermanos, son lobos rapaces. Llamó sepulcros blanqueados. Porque por fuera, mire, nadie parecía un mejor hijo de Dios que un escriba o un fariseo. ¿Qué dice la ley? Que dé 10 pasos, yo doy 40. ¿Qué es lo que manda el mandamiento? ¿Qué es lo que dice? Dice en Levítico que debemos tener higiene para la comida. Pues yo invento una ceremonia de media hora para lavarme la mano, porque yo soy puro. O sea, parecían cristianos, parecían hijos de Dios, pero la apariencia es diferente a la convicción del corazón de por qué hacemos las cosas, para qué las hacemos. Y descubrir el principio, el espíritu, la intención de la ley de Dios al manifestarnos sus mandamientos y estatutos. Entonces Cristo dijo, vendrán falsos cristos y yo quiero elevar mi protesta contra ellos. Vendrán falsos profetas y vendrán falsos maestros. Miren, Cristo dijo que esas 3 cosas iban a venir. ¿Saben qué? Todos somos sospechosos de ser un agente de eso. Yo soy sospechoso de un falso maestro. Todo el mundo. ¿Qué dice Pablo? Miren, la iglesia de Berea era más excelente que todas. ¿Saben qué determinó que esa iglesia fuera más excelente que las otras? Yo no estoy seguro, hermano, que era una mejor iglesia que la de Tesalónica, que la de Esmirna y que la de Filadelfia. Yo no estoy seguro de eso. Porque esas eran iglesias, hermanos, que eran unos ejemplos, unos portentos de iglesia. Pablo dice, la más excelente, aunque tenga alguna debilidad, eso se va a resolver. ¿Saben por qué? Porque ellos están atentos y toman la palabra para escudriñar, para analizar, para evaluar todo. ¿Qué yo quiero decir? Que Cristo dice, ustedes tienen que estar llenos de la palabra para que se den cuenta cuando hay un falso maestro, cuando alguien es un falso profeta y cuando alguien es un falso Cristo. Inclusive cuando usted se está comportando como uno, si no estamos llenos de la palabra no nos vamos a dar cuenta. De manera que Cristo protesta contra esas personas, nosotros debemos protestar contra ellos y saber cuándo uno lo es. Pablo dice, aunque un ángel del cielo venga y predique, aunque yo mismo, me acuerdo a Juan Sánchez Ramírez, alguien que en una guerra en República Dominicana en un momento dado dijo que pena de muerte al que mirara la cara, al que volteara la cara atrás. Lo iban a matar después que arrancaron la batalla. Y Pablo está diciendo, miren, y él dijo, aunque fuera yo mismo. Pablo dice, aunque yo mismo le predico otro evangelio o un ángel del cielo sea, no le hagan caso, sea anatema, sea maldito, rechácenlo. Hermanos, el evangelio puro de la palabra de Dios es lo que la iglesia tiene que predicar, es lo que la palabra de Dios enseña y tenemos que protestar. Si eso no se enseña, no se predica y tenemos que protestar en nuestras vidas si no lo vivimos. Los apóstoles todos protestaron y tuvieron que enfrentar a un grupo que todavía muchos están presentes, los nicolaitas, los estoicos, los epicúreos, los gnósticos, los judaizantes. Todos esos grupos de pensadores, de filósofos, de religiosos, de corrientes que tergiversaban la palabra y adversaban el mandamiento de Dios, hay cartas que se escribieron para enfrentarlos. Colosenses, las epístolas de Juan, Pedro los enfrentó. De manera, hermanos, que los cristianos somos protestantes solo por el simple hecho de protestar contra el pecado, de enfrentarlo, de no estar de acuerdo, sea en nuestras vidas o la inclinación hacia el pecado, o sea en el mundo, o sea hacia afuera, o por el pecado per se, aunque todavía no se haya cometido, porque la mentira es mentira aunque nadie la haya dicho. Es una mentira. Entonces, de manera, hermanos, que toda la Biblia está llena de protestantes y el primer protestante es Dios.
¿Y qué decir de los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia protestaron desde muy temprano en la historia. Ya los padres de la iglesia estaban protestando contra todo lo que era las distorsiones que la palabra de Dios había recibido y se estaba desarrollando y llevando a cabo. Muchos padres de la iglesia, hermanos, que se le llama la padrística. ¿Qué es eso? Los hombres que fueron discípulos de los discípulos y discípulos de esos discípulos en los primeros siglos, el evangelio trató de distorsionarse y en muchos casos se distorsionó. Y hoy tenemos religiones distorsionadas que surgieron de eso. Usted ve a gente como Cipriano de Cartago, que predicó tan temprano como en el año 200 después de Cristo. Usted ve a Jerónimo, Gregorio de Niza, Ambrosio de Milán. Saqué algunos aquí y saqué lo que ellos enfrentaron para compartírselo, pero sé que el tiempo no me va a dar. Otros padres de la iglesia como Gregorio Magno, como Policarpo, que fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo tuvo que enfrentar muchas teorías que estaban enfrentando las doctrinas bíblicas. Él estaba enfrentando herejías que en la iglesia primitiva ya se estaban desarrollando. Se estaba cuestionando la deidad de Cristo. Se estaba cuestionando la unicidad de Dios. Por ejemplo, hombres como Atanasio tuvo que enfrentar a Arrio, alguien que en los primeros 100 años del evangelio estaba diciendo que Dios no era un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que se llama los unicitarios, que están de moda a propósito hoy. Y Atanasio, que fue desterrado 5 veces porque Arrio y el grupo de él, con los reyes y emperadores y gobernantes, buscaba la forma. La política estaba muy ligada con la religión en ese tiempo, de cómo imponer sus teorías, y Atanasio, que las enfrentaba, era desterrado, hasta que venía otro gobernante que tenía respeto por Atanasio y lo traía de nuevo. 5 veces. Agustín de Hipona también enfrentó todas esas distorsiones. La Suma Teológica, libro escrito al cual recomiendo que lean, de Agustín, pues habla acerca de la Trinidad, habla acerca de la deidad de Cristo. Todos esos, Gregorio de Niza, por ejemplo, estaba bien enfocado en definir cómo la vida de la iglesia estaba sustentada en Cristo y cómo la Trinidad era una doctrina cardinal, central de la palabra de Dios. La naturaleza inspirada de las Escrituras. Todas esas grandes verdades, hermanos, se distorsionaron en un momento dado y hubo que enfrentarlas. Por eso se hicieron una serie de concilios que estaban tratando de reducir el efecto que esos hombres y esas personas estaban tratando de promover. El primer concilio se hizo en Jerusalén en el año 49-50 y estuvo dirigido nada más que y nada menos que por Pedro, por Santiago, obispo de la iglesia, líder de la iglesia en Jerusalén, no era Pedro, y por Pablo, que fue traído para discutir los puntos en los cuales había diferencia. Y la iglesia decidió protestar por esas desviaciones. Y se llegó a una conclusión, porque el punto ahí era si los gentiles, los que no eran judíos, tenían que seguir con las tradiciones judías. Otra cosa que está de moda hoy. Hoy hay muchas iglesias queriendo volver a celebrar la Pascua, a celebrar la expiación, a celebrar la fiesta de las cabañas, la fiesta de las trompetas,
el Pentecostés, porque entienden que eso está vigente hoy y lo promueven a reunirse en sábado. Y entonces se reunieron en Jerusalén para discutir eso y estuvieron de acuerdo que a los gentiles ellos seguían algunas tradiciones judías, pero después vemos el más encarnizado contrario o que contradecía eso era Pablo. Casi en todas sus cartas él enfrentaba las corrientes judaizantes que querían llevar a la iglesia de Cristo otra vez a las tradiciones judías. Y Pablo decía que, ¿ustedes quieren saber algo? Dijo Pablo cuando escribió el libro Romano. ¿Ustedes saben quiénes son los verdaderos judíos? Son en la iglesia de Cristo. Nosotros somos el nuevo Jerusalén. Decía, el judío no es el que desciende de la carne, que nació en Jerusalén y que tiene esa sangre. Es aquel que ha recibido a Cristo, porque Dios le prometió a la humanidad a través de Abraham: en tu simiente serán benditas todas la tierra, todas las naciones de la tierra. Cuando se lo dijo, ni siquiera Israel existía. Pero además está incluyendo a todas las naciones. ¿Y cuál fue la simiente de Abraham en quien fueron benditas todas las naciones de la tierra? Cristo, porque Cristo era descendiente directo de Abraham y él sería aquel que establecería un pueblo del cual Israel simbolizaba ese pueblo espiritual, simbolizaba esa iglesia. Entonces, esas distorsiones que ocurrieron tan temprano como en Jerusalén, ya en el año 49, se comenzaba a discutir, a enfrentar y a querer llevar a la nueva iglesia de Cristo a viejas tradiciones. Y al final concluyeron que solamente le iban a decir a los gentiles, a los que no eran judíos: miren, no coman nada sacrificado a ídolos, ni coman la sangre. Esas dos cosas se pusieron de acuerdo para dar testimonio. Aunque comer algo sacrificado a los ídolos no fuera pecado. ¿Qué usted está diciendo, pastor? Yo no, hermano, vaya donde Pablo. Pablo fue que dijo: ¿qué son los ídolos? Nada. Si todo lo que le pongan, ora y coma. Que cuando usted ora, eso se quita. Y no voy a entrar en la sangre para que no haya un corredero por ahí. Pero hermanos, él le dijo solamente: eso lo vamos a prohibir para no causar escándalo. Porque Pablo después dice en el contexto: porque si comer carne le da ocasión de caer a un hermano, y no Pablo le llamó débil, no coma carne. No porque sea pecado, sino por amor a ese débil que piensa que si tú comes carne está pecando. O sea, él estaba usando la carne como un ejemplo, porque para los judíos eso era un pecado. Pero hay cosas que no son pecado, pero hay personas legalistas y tradicionalistas que entienden que algunas cosas son pecado y es mejor abstenerse de ellas si usted está con ellos o en público, o para evitar que el hermano pueda ser afectado. En conclusión, hermanos, se hicieron muchos concilios. Todavía el concilio de Nicea en el año 325, para enfrentar las posiciones y las doctrinas de Arriano o el arrianismo sobre la divinidad de Cristo, era un concilio donde la iglesia todavía era una iglesia pura. Ahora, ya en el concilio de Constantinopla, algunas cosas comenzaron a salir. Se hacía un concilio cada 5 años, cada año, cuando surgía una herejía de esa. De hecho, hubo un concilio que duró 8 años, increíblemente. Ya en el 431, hermanos, comienza a degenerarse la fe cristiana. Usted sabe que ahí fue que se introdujo en el 431 por primera vez que María era madre de Dios. Una cosa que no es bíblica, que es contra la Biblia. Y en el 451, en el concilio de Caledonia, se presentó que Cristo tenía dos naturalezas. No era un Dios que se hizo hombre, sino que Él era al mismo tiempo una naturaleza divina y una naturaleza humana. Alguien dice: pero es así, pastor. No es así, hermano.
Después lo vamos a explicar, pero Dios no perdió su naturaleza como Dios, ni convivía, solo Dios se encarnó, porque si Cristo muere como hombre, no podía pagar el precio nuestro. Solamente Dios podía pagarlo. Y esa unidad en Él se mandó, era la encarnación del mismo Dios. Solo Dios hecho hombre, no es que era 100% hombre y 100% Dios. Pues en ese concilio de Éfeso, de Caledonia, comenzó a discutirse. Y así hay muchos concilios más adelante donde se van estableciendo cosas. La infidelidad papal, se va introduciendo, por ejemplo, la transustanciación, que cuando se come el pan y el vino, eso no es un símbolo, eso es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Concilios que luego establecieron, hermanos, la Eucaristía, que cada vez que se hace una misa o un culto, Cristo se está muriendo literalmente en un lugar otra vez. Se comenzaron a establecer cosas y distorsiones que llevaron a lo que vamos a ver el domingo que viene, a lo que en sí fue la Reforma protestante. ¿Por qué un grupo de hombres se levantaron y protestaron? Vamos a ver los prerreformadores, que fueron 3, y yo diría 3 y medio, porque hay un cuarto que también puso un grano de arena o un bloque grande para estimular a los verdaderos reformadores o a los posteriores reformadores, comenzando con Calvino. ¿Por qué somos protestantes? Primero, hermanos, porque tenemos que protestar contra el pecado. Porque Dios protesta contra el pecado. Históricamente protestó, lo enfrentó, lo condenó y lo enjuició. Y nosotros también tenemos que hacerlo, comenzando en nosotros mismos, porque como veíamos con los jóvenes ayer, nosotros, ¿en quién hemos nacido? ¿En Adán o en Cristo? Antes de venir a Cristo, obviamente, en Adán todos nacemos y en Adán todos mueren, porque por el pecado de uno la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en Cristo dice el mismo versículo en 1 Corintios que por la resurrección de uno, todos en Cristo, al aceptarlo, resucitamos a una nueva vida. Así que, hermanos míos, debo decirle que nosotros somos protestantes porque el pecado necesita ser protestado. Dios es el primero, y el domingo veremos la esencia de esa reforma protestante y qué creemos como protestantes. Los que no lo saben van a descubrir cosas muy interesantes. No se la pierda por este mismo canal y a la misma hora. Dios le bendiga y puestos en pie. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, nos guía a toda verdad. Y te pedimos que nos ayude a protestar contra el pecado, comenzando en el nuestro mismo, en nuestra intención de nuestra carne de pecar. Proclamar tu palabra es una protesta ya. Te damos gracias, Señor, te honramos, te glorificamos, te bendecimos y te adoramos. Y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en nuestras vidas siempre. Bendice cada vida que está aquí y ayúdale, Señor, a buscarte en espíritu y en verdad, de modo que puedan vivir para tu gloria como verdaderos protestantes. Por Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, y con esta canción nos vamos a despedir. Amén. Gracias.